que era la segunda causa relacionada con nefropatía crónica. En este caso, la nefropatía diabética viene a ser la primera causa. No vamos a avanzar obviamente diabetes, pero es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, las funciones de la insulina. Porque recordemos que la diabetes viene a ser un trastorno endocrinológico en el cual o no hay producción o hay un aumento de la resistencia de la respuesta a esta hormona. Entonces tenemos que la insulina, por ejemplo, dentro de sus funciones aumenta la glucólisis. También produce un aumento de la glucogenogénesis a nivel del hígado y el músculo. También produce una disminución de la glucogenólisis, una disminución de la gluconeogénesis y disminuye aquí también el catabolismo proteico, aumenta la lipogénesis y disminuye la lipólisis. ¿Es importante saber eso? Sí, porque dentro de la nefropatía diabética tenemos que tomar en cuenta que no solamente entra en relevancia el hecho de la falla renal y la glicemia alta, sino también parte del pronóstico malo que tienen estos pacientes con nefropatía diabética es el riesgo cardiovascular y cerebrovascular que tienen. Y eso va relacionado directamente con la patología de base, en este caso la diabetes. De todo lo que está ahí en la televisión, ¿qué términos no conocen? Creo que se me hace una diferencia. Es gracioso. Ya todos lo conocen. Entonces, ¿qué términos no conocen? Génesis, ese está en la Biblia. ¿Qué términos no conocen? Glucogenólisis. Lipólisis viene a ser justamente la degradación o el catabolismo de los lípidos. ¿Ya? Todo el organismo funciona en base a energía. ¿Ya? Entonces el organismo primero obtiene energía de los hidratos de carbono, luego de las proteínas y por último de los lípidos. Para obtener energía de los lípidos, que es el tejido celular subcutáneo que tenemos en el abdomen o en otras partes del cuerpo, pues el organismo va a empezar el proceso de lipólisis, degradación de esa grasa, de ese tejido celular, de esos ácidos grasos, para transformarlos en fragmentos que puedan ser utilizables por la célula. ¿Qué más? Catabolismo proteico, doctor. Viene a ser lo opuesto, pero en este caso viene a ser lo mismo, pero en este caso para las proteínas. Es la degradación de las proteínas, es lo contrario al anabolismo. Anabolismo es formación de nuevas proteínas. En el anabolismo va a pasar de aminoácidos a péptidos, de péptidos a proteínas. Y en el catabolismo va a pasar de proteínas a péptidos y péptidos a aminoácidos, para que estos sean utilizados. ¿Para qué? Para obtener energía, para transformarse inclusive en hidratos de carbono, etc. Nada más. Dentro de la parte de diabetes mellitus también tenemos que comprender dos cosas. La diferenciación de sus dos tipos principales, que es la denominada diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Hay muchas otras, hay varios tipos de diabetes: diabetes gestacional, diabetes tripolada, diabetes MODI, etc. Pero lo principal que tenemos que entender son las primeras dos. Es obligatorio que sepamos claramente la diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Ambos van a tener glucosa elevada, ambos van a tener las 4P, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. La diferencia va a ser, primero, el grupo etario. Generalmente la tipo 1 es de pacientes jóvenes y la tipo 2 es de pacientes adultos, jóvenes adultos o adultos a la tercera edad. ¿Ya? La tipo 1 es de característica autoinmune, es decir, que se basa justamente en una destrucción de las células beta por el propio sistema inmunológico. Autoanticuerpos que destruyen las células beta del páncreas. No destruyen todo el páncreas, ni siquiera destruyen todo el páncreas endocrino. Destruyen las células beta del páncreas. ¿Ya?
Y en la diabetes mellitus tipo 2 hay insulina. El tema es que las células son resistentes a la hormona, ¿no? Es decir, las células no responden a la insulina, por lo tanto no cumple las funciones previamente mencionadas. ¿Ya? Por eso la tipo 1 se llama insulino dependiente, porque al haber destrucción de células beta no se produce insulina y el efecto o la clínica de diabetes mellitus que estos pacientes tienen es por ausencia de la hormona. Y la tipo 2 es no insulino dependiente porque no se basa en una ausencia de insulina, sino en una resistencia de los receptores a la hormona. La primera fácilmente se controla con insulina y la segunda, pues obviamente primero la base principal del tratamiento es el cambio de los hábitos. Por lo tanto, el paciente con diabetes mellitus tiene ausencia de estas funciones. No va a tener glucólisis, por lo tanto no va a obtener energía a partir de la glucosa. No va a haber un aumento de la glucogenogénesis, por lo tanto no va a haber esa transformación de glucosa a glucógeno. Va a haber una disminución de la glucogenólisis, es decir, no va a haber degradación de glucógeno a glucosa. Y va a haber una disminución de la gluconeogénesis, por lo tanto no va a haber también degradación de proteínas para transformar nueva glucosa. Todos esos 4 pasos se van a traducir en ¿qué? En un aumento de la glucosa en sangre. Y recordemos que la glucosa tiene efecto osmótico. ¿Ya? ¿Qué hace el sodio cuando se retiene del organismo? Retiene más agua. Retiene líquido. ¿Ya? Retiene líquido, retiene agua, ¿no? Mientras más volumen sanguíneo hay, mayor presión. Eso lo vamos a entender más adelante. Pero el organismo necesita energía, ¿no? La principal fuente de energía, por lo menos dentro de las primeras 48 horas, son los hidratos de carbono, pero este paciente, como no está usando los hidratos de carbono para obtener energía, lo tiene circulando en la sangre solamente y no lo utiliza, necesita energía, por lo tanto empieza el catabolismo proteico. Pero el organismo necesita y empieza a obtener energía de las proteínas. Aumenta la lipogénesis, aumenta la producción de nuevos lípidos para obtener energía de los lípidos y aumenta o disminuye la lipólisis, ¿no? Necesita energía y la va a obtener de las otras 2 macromoléculas que son las proteínas y los lípidos. ¿Ya? Por lo tanto, la nefropatía diabética viene a ser una enfermedad renal crónica secundaria a diabetes mellitus. Nefropatía hipertensiva viene a ser una enfermedad renal crónica secundaria a hipertensión arterial crónica. En el caso de la nefropatía diabética se produce por un daño glomerular progresivo, igual en la nefropatía hipertensiva, es lesión renal crónica que evoluciona con el pasar de los años, 5 o 10 años básicamente de la patología de base. Pero en este caso, para la nefropatía diabética se inicia con una hiperfiltración. Si recordamos lo que es la base de la filtración glomerular, pues depende mucho de que se venza, de que esta presión de perfusión glomerular sobrepase el punto de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso no depende solamente, recordando presión arterial, no depende solamente de vasoconstricción y vasodilatación, depende también de gasto cardíaco, y el gasto cardíaco depende de volumen sanguíneo. Estos pacientes, al tener glucosa elevada y al saber que la glucosa tiene efecto osmótico, pues retiene líquido, aumenta el volumen sanguíneo a nivel intraglomerular y por lo tanto aumenta la presión de perfusión glomerular y eso va a aumentar la filtración. A partir de eso se desarrolla la hiperfiltración. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hay una presión de perfusión glomerular alta? Más filtración, ¿no? Entonces, esa presión de filtración, esa hiperfiltración vence la regla base que tiene el glomérulo de no filtrar proteínas. Al aumentar la presión intraglomerular hay hiperfiltración y por lo tanto sobrepasa esa barrera y empieza a ver lo que es la microalbuminuria. La microalbuminuria, posteriormente, porque va a haber un daño estructural, progresa a macroalbuminuria, la macroalbuminuria progresa a proteinuria significativa persistente y todo termina en enfermedad renal terminal.
Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes está la nefropatía diabética. Recordemos que hay complicaciones agudas de la diabetes, que es cetoacidosis, estado hiperosmolar y hiperglucemia. Agudas. Crónicas se dividen en dos grupos, microvasculares y macrovasculares. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes, no van a decir retinopatía, nefropatía, neuropatía, cardiopatía, severa cardiopatía, no. Las complicaciones crónicas se dividen en dos grupos, microvasculares y macrovasculares. Las macrovasculares, pues cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica. Esto es importante para entender justamente por qué el paciente con nefropatía diabética tiene riesgo cardiovascular y cerebrovascular. ¿No? Porque en sí la patología de base endocrinológica, como hay un aumento de lípidos en la sangre debido a esa lipogénesis, pues hay riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Y dentro de las microvasculares pues están las patologías que estamos estudiando, la nefropatía diabética, está la retinopatía diabética, que inclusive la retinopatía diabética es parte de los criterios diagnósticos clínicos para nefropatía diabética. Y es una complicación microvascular. Y luego tenemos la neuropatía diabética. Luego ahí ingresa el pie diabético, que el pie diabético corresponde a los dos grupos. Es una complicación tanto microvascular como macrovascular. Es una suma, el pie diabético se desarrolla como una suma de la neuropatía más la arteriopatía periférica. Factores de riesgo, obviamente la base, hiperglucemia crónica, que es la responsable de la hiperfiltración y del inicio de todo ese proceso de alteración estructural. Va a haber un polimorfismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque estos pacientes tienen poliuria. ¿No? Si no se hidratan bien, pueden tener deshidratación. Entonces, ahí se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a terminar ¿con qué? Con la absorción de sodio y agua. Agua. Al absorber agua aumenta el volumen intravascular. Al aumentar el volumen intravascular aumenta más la hiperfiltración. ¿Por qué dice polimorfismo? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona es en realidad un mecanismo fisiológico de control de la presión arterial. Pero en este caso, el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el paciente diabético crónico empeora o acelera la progresión a falla renal crónica. Luego está la hipertensión arterial. Todo paciente diabético generalmente está asociado a presión alta, peor aún con la arteriosclerosis que va a desarrollar por los líquidos que van a circular en la sangre. Entonces la hipertensión arterial acelera la progresión del daño renal. El tratamiento de la nefropatía hipertensiva no se basa en el control de la glucosa, se basa también en el control de patologías de hábitos como el tabaco, suspensión del tabaco y también control de la presión arterial. Antecedentes familiares, otro factor de riesgo, ¿no? Porque le da susceptibilidad genética, el tabaquismo, que es un factor modificable de progresión a falla renal crónica, y la dislipidemia, que le da el riesgo vascular. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, en la nefropatía diabética se produce un daño secundario a la hiperglucemia crónica, que me produce una alteración de la estructura tanto del glomérulo, de los vasos renales, del intersticio e inclusive de los túbulos renales. ¿Ya? No es un proceso único, es un proceso metabólico por todos los efectos que incluye la ausencia de la insulina o ausencia de respuesta a la insulina, incluye factores hemodinámicos por este tema de la arteriosclerosis y la asociación con el aumento de la presión arterial y el aumento de la presión de filtración glomerular. Inflamatorio, porque todo este daño estructural, todo daño estructural se transforma en inflamación, y esta inflamación crónica, así como en la hipertensión, hace que el glomérulo se transforme en un tejido fibroso. Ya todo termina en un daño estructural que va a hacer que el paciente desarrolle microalbuminuria, proteinuria, glomeruloesclerosis, o sea, fibrosis glomerular, y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a descubrir eso nosotros? Con la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? Todo eso por pasos. Paso 1, hiperfiltración. ¿Por qué hemos dicho? Por la hiperglucemia crónica, ¿no? Por el aumento del volumen intravascular a nivel glomerular, también asociado al hecho del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
El primer daño estructural y manifestación temprana del daño estructural, el paso 2, es el engrosamiento de la membrana basal y por lo tanto una alteración de la barrera endotelial. Paso 3, la microalbuminuria, ¿no? Hiperfiltración o aumento de presión intravascular glomerular va a terminar filtrando proteínas de pequeño tamaño, es microalbuminuria. ¿Ya? La microalbuminuria se traduce en números como una filtración de entre 30 a 300 miligramos día. ¿Ya? El examen general de orina no me clasifica o no me diferencia entre proteinuria y albúmina. Solamente describe proteinuria. Por lo tanto, el examen general de orina es como una pérdida de 30 a 300 miligramos día de proteína. Así se clasifica la microalbuminuria. Cuando es mayor a 300 es macroalbuminuria. Paso 4, proteinuria establecida. Es decir, pasados los 5 a 10 años, pues ya hay un daño estructural mucho más marcado, ya establecido, por lo tanto la pérdida de proteínas se basa en pérdida de proteínas de mayor tamaño. Todo proceso inflamatorio agudo que no se controla se transforma en inflamación crónica y toda inflamación crónica termina en fibrosis. Por lo tanto, el paso 5, la fibrosis o glomeruloesclerosis, que es básicamente la cicatrización de todo ese proceso inflamatorio. Y todo tejido fibrótico, ¿qué pasa? No tiene función, solo ocupa un espacio, por lo tanto hay una pérdida de la función de la nefrona. Y luego de la fibrosis del glomérulo pasa la fibrosis túbulo-intersticial. Ya es un daño irreversible y un mayor descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular. ¿Y en qué va a terminar todo? En enfermedad renal terminal. Este paciente se va a terminar requiriendo terapia de reemplazo renal o diálisis. O trasplantes, pero bueno, las patologías crónicas es un criterio de descarte para el trasplante. Entonces, la tasa de filtración glomerular tiene un periodo evolutivo progresivo en descenso. Es decir, que en las fases iniciales no va a haber alteración de la tasa de filtrado glomerular, más bien puede estar ligeramente aumentado justamente por esa fase de hiperfiltración. En la fase subclínica, entre los 5 a 10 años, se mantiene una tasa de filtrado glomerular adecuada, pero ya cuando la albuminuria y la proteinuria empieza a manifestarse, va a haber un descenso progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Generalmente se va a manifestar después de los 10 años. Va a ir en contraste a la albúmina o a la microalbuminuria. La microalbuminuria, pues en el paciente diabético, los primeros 5 años solamente va a ser hiperfiltración. Pero ya pasados los 5 años, pues ya va a haber daño estructural, va a haber edema de la membrana basal glomerular y por lo tanto ya va a haber la microalbuminuria, que posteriormente se va a transformar en macroalbuminuria y cuya evolución va a ser inversamente proporcional al descenso de la tasa de filtrado glomerular. Mientras más sea la proteinuria, más va a ser el descenso de la tasa de filtrado glomerular. Cambios histológicos. Es importante saberlo, sí, porque parte de los criterios del diagnóstico de la nefropatía diabética incluye la biopsia. Si no tiene los criterios clínicos básicos para la nefropatía diabética, va a tocar descartar la nefropatía diabética de otras causas de nefropatía y eso va a ser gracias a la biopsia. Yo tomo una biopsia que voy a ver engrosamiento de la membrana basal glomerular. Va a haber una pérdida de la carga negativa de la barrera. Entonces, por lo tanto, la nefropatía diabética tiene un mecanismo fisiopatológico o evoluciona a un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cuál es la base fisiopatológica del síndrome nefrótico? La pérdida de la carga negativa del glomérulo. Por eso tiene proteinuria. Hay una expansión del mesangio, va a haber una glomeruloesclerosis nodular, va a haber nódulos fibróticos, reemplazando a los glomérulos normales. Va a haber arteriosclerosis hialina y va a haber cambios túbulo-intersticiales. Entonces, la microalbuminuria viene a ser un factor predictivo positivo y temprano de nefropatía crónica. ¿Ya? Se manifiesta a partir de los 5 años generalmente de evolución de la diabetes. ¿Ya?
Y generalmente entre los 5 y 10 años en una fase subclínica. ¿Por qué? Porque clínicamente no hay manifestaciones marcadas en el paciente, pero sí hay microalbuminuria, por eso es un factor predictivo positivo temprano, porque el paciente antes del cuadro clínico va a tener microalbuminuria. Yo puedo diagnosticar de manera temprana antes del daño renal establecido, solamente evidenciando la microalbuminuria y tratándola. ¿Ya? Microalbuminuria entonces se cataloga como pérdida de 30 a 300 miligramos día de proteínas y macroalbuminuria cuando es mayor a 300, y recordemos que proteinuria significativa es mayor a 3.5 gramos por día. Evolución clásica de la nefropatía diabética se divide en fases. Una fase inicial caracterizada por la hipertrofia renal y hiperfiltración glomerular, fase subclínica donde hay daño estructural sin proteinuria evidente, microalbuminuria, que ya hemos definido que es un marcador precoz de nefropatía diabética, la macroalbuminuria y la proteinuria, que es un marcador ya de nefropatía establecido. Descenso de la tasa filtral glomerular, que nos evidencia la progresión hacia falla renal crónica y la enfermedad renal crónica terminal, que es un criterio justamente de que el paciente necesita terapia de reemplazo renal. ¿Nos puede ayudar algo en el tema diferencial de diabetes tipo 1 tipo 2? Sí, en el sentido generalmente, por ejemplo, en el caso de los pacientes tipo 1, generalmente son diabéticos conocidos, ¿no? Entonces yo puedo iniciar la terapia para disminuir la proteinuria, para control de glucosa, control de presión arterial, disminución de tabaquismo desde fase más temprana. En cambio, el diabético tipo 2 frecuentemente es desconocido, viene ya con las complicaciones, cuando hay falla estructural, no solo renal, sino retinopatía, neuropatía, ACV, infarto ya establecido, donde no se puede hacer mucho, hay daño estructural irreversible. Desde el punto de vista de la microalbuminuria, pues yo una vez diagnosticado al paciente diabético tipo 1, una vez diagnosticado, pues controlo. De 5 años después del diagnóstico, ya empiezo a evaluar microalbuminuria. Pasados los 5 años lo hago anualmente, si es que la microalbuminuria sale normal. En cambio, el paciente tipo 2 se hace el estudio de la microalbuminuria desde el momento que se diagnostica el diabetes mellitus tipo 2, porque yo no tengo idea del periodo evolutivo, cuánto tiempo ese paciente ha estado con diabetes. El paciente podrá decir que está hace un año con diabetes porque hace un año lo diagnosticaron, pero no necesariamente eso implica el tiempo evolutivo de la patología. La retinopatía, entonces, forma parte de los criterios clínicos para el diagnóstico de nefropatía diabética. Está presente en el 90% de los pacientes diabéticos tipo 1. Y en el caso de los diabéticos tipo 2, está generalmente alrededor del 60%. Es menos frecuente, pero sigue siendo un factor de relevancia. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene nefropatía o la sospecha de nefropatía diabética y tiene retinopatía diabética, pues probablemente no necesitemos biopsia, ahí está nuestro diagnóstico. Pero si nuestro paciente tiene sospecha, con el cuadro clínico que hemos visto previamente, tiene sospecha de nefropatía diabética, pero no tiene retinopatía, obviamente no me descarta el diagnóstico, pero me dice que hay que descartar otras causas de nefropatía. Presentación renal, pues obviamente el paciente diabético tipo 1 es un poco más difícil de controlar, peor aún si no tiene un adecuado manejo de la insulina, por lo tanto va a tener una evolución a falla renal clásica. Es decir, lo que hemos visto previamente, de microalbuminuria, macroalbuminuria, de macroalbuminuria, proteinuria, de proteinuria a la falla renal establecida. En cambio, el diabético tipo 2 va a venir con ustedes en diferentes fases, la mayoría de ellos ya en falla renal establecida. Y peor aún, en algunos casos, en falla renal terminal. La hipertensión, pues, es un factor importante para ambos pacientes. Pero seguramente va a ser más fácil control en diabético tipo 1, porque lo vamos a ver en fases tempranas, donde yo puedo controlar la presión arterial con una monoterapia. En cambio, el diabético tipo 2 ya viene con hipertensión arterial de difícil control, inclusive con complicaciones de la misma. Entonces, diagnóstico clínico, triada clásica, diabetes de larga evolución. Albuminuria o proteinuria persistente asociado a retinopatía diabética.
Si no hay retinopatía diabética, pues habrá que confirmarlo con una biopsia. Bien. Paciente típico de nefropatía diabética, paciente de diabetes tipo 1, entre 15 y 20 años de edad, es básicamente 15 a 20 años de evolución de la enfermedad, ¿no? Con retinopatía, proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Está marcado, ausencia de hematuria, porque estoy descartando el nefrítico. Por lo tanto, es un paciente con nefropatía diabética que no necesita biopsia. Ahora, tengo un paciente que no tiene retinopatía diabética, pues tengo que descartar otras causas de nefropatía. Si el paciente viene con deterioro renal rápido, la nefropatía diabética hemos dicho que es una falla, una nefropatía de periodo largo, de evolución lenta. Por lo tanto, si el paciente viene con una nefropatía de evolución rápida, pues tenemos que buscar otras causas. Probablemente glomerulonefritis o otras causas de lesión renal aguda. Nefrotóxicos, contraste iodado, sepsis, postparo, infarto agudo del miocardio, otras causas de falla renal aguda. Si el paciente viene con microhematuria, la hematuria no es un criterio diagnóstico para estos pacientes. Por lo tanto, si viene con microhematuria, descartar igual otras causas de nefropatía diabética. Otras causas de nefropatía. Si el paciente viene con cilindros hepáticos o cilindros depositarios, puede descartar igual enfermedad glomerular o enfermedad intersticial. Si viene con proteinuria intensa de aparición brusca, igual descartar otras causas. Entonces, si no viene con ese cuadro típico mencionado previamente, hay que descartar. ¿Y cómo lo vamos a descartar? Con una biopsia y luego, obviamente, extender la historia clínica hacia otras probables patologías. ¿Cómo controlar la progresión renal? Control glucémico, ¿no? De esa manera disminuyo el aumento de la presión intraglomerular, disminuyo la hiperfiltración y disminuyo el daño estructural progresivo. Control de la presión arterial, ¿a través de qué? Antihipertensivo. La terapia antihipertensiva la vimos previamente. Parte de ese control es bloquear también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Para disminuir la eliminación de proteínas. Recordemos que la proteinuria empeora el pronóstico renal. El control de la dislipidemia para disminuir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular, obviamente evitar nefrotóxico, que es un riñón que si ya no tiene, porque si bien tal vez no todos van a tener falla renal ya establecida, pues están yendo a falla renal, por lo tanto no le vamos a dar medicamentos que estresen más ese riñón. Y si los está recibiendo, pues habrá que suspenderlos y cambiarlos por otras opciones. Entonces, retirar los AINES, evitar estudios con contraste, evitar fármacos nefrotóxicos, ¿no? Manejo de la enfermedad renal crónica, que eso lo vimos previamente, y bueno, terapia renal sustitutiva, que eso es diálisis peritoneal o hemodiálisis, dependiendo del contexto clínico de la falla renal terminal del paciente. Cronología de manejo, pues primero detección de factores de riesgo, ¿no? Determinar si el paciente es diabético, determinar el periodo evolutivo de la diabetes, luego tamizaje, ¿no? Si no tiene microalbuminuria, tamizaje anual. Si tiene microalbuminuria, pues obviamente el tamizaje va a ser mucho más frecuente. Intervención temprana en base a los tres pilares. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hemos dicho con dosis bajas de IECA o de AGA2. En el april o los sartán. Obviamente vigilar igual el potasio y vigilar la creatinina, porque mal que mal nos produce más evolución de la actividad renal aparente, entonces tenemos que ver que no sea un factor que me acelere la falla renal. Control de la presión arterial, ¿no? Para evitar mayor daño estructural, y control metabólico de glucosa y lípidos, ¿no? Y suspender nefrotóxicos. ¿Por qué es importante el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona? La hiperfiltración temprana se debe a un aumento de la presión intraglomerular. Es la primera fase del daño en la nefropatía diabética, ¿no? Por lo tanto, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona me disminuye esa presión intraglomerular, me disminuye la hiperfiltración y por lo tanto enlentece el paso de diabetes a falla renal crónica. Si yo lo diagnostico de manera temprana y bloqueo este ciclo de manera temprana, pues el paciente va a desarrollar probablemente falla renal en un periodo mucho más prolongado o en el mejor de los casos
no va a desarrollar falla renal establecida. Tendrá uricatina tal vez ligeramente elevada, tendrá un poquito de microalbuminuria, pero tendrá un riñón óptimo. No va a tener signos marcados de falla renal, pero va a depender justamente del control temprano de estos factores. El pronóstico pues va a depender, ¿no?, de dos factores importantes: la persistencia de la microalbuminuria. Mientras más persistente y más marcada sea la microalbuminuria, peor el pronóstico del paciente, y la caída de la tasa de filtrado glomerular. Mientras menor sea la tasa de filtrado glomerular, peor pronóstico para el paciente. ¿Ya? Si yo logro evitar que el paciente termine en falla renal terminal, voy a ayudarlo mucho, porque el paciente con falla renal terminal inicia terapia de reemplazo renal, inicia diálisis, y la mortalidad es alta, ¿no?, para los pacientes con terapia de reemplazo renal. Tiene una mortalidad a los 2 a 5 años básicamente, solamente dializando. Si no dializa, pues obviamente la mortalidad va a ser mucho más a corto plazo. Entonces, por eso es importante. Y eso es, bueno, básicamente lo que vimos hace rato, ¿no? Detección precoz, control de la hipertensión y los lípidos, además de solo el control de glucosa, priorizar la hemodinamia, control del sistema renina-angiotensina aldosterona y mantener la sospecha clínica. ¿Ya? Si hay retinopatía, es diagnóstico clínico. Si no hay retinopatía, buscar otras causas de nefropatía. Besito, caballeros y damas. ¿Preguntas? Un paciente con diabetes, ¿qué puede estar? Un paciente con Nefropatía diabética. O siempre se puede clasificar tenemos que tomar en cuenta que son patologías crónicas. ¿Ya? Son patologías crónicas, por lo tanto, probablemente ese paciente termine con complicaciones crónicas de diabetes a mediano o a largo plazo. Que tan largo plazo sea, pues va a depender de que tenga un buen control. Entonces, la mejor manera de evitar las complicaciones va a ser controlando la diabetes, diagnosticándola de manera temprana, evitando que tenga picos de hiperglucemia, porque las complicaciones de la diabetes se ven con mayor frecuencia en pacientes que tienen una glucemia variable más que una hiperglucemia persistente, ¿no? Es donde más rápido se desarrollan las complicaciones, ¿no? Cambios de hábito, porque usted le puede dar el mejor de los tratamientos para la diabetes, pero si el paciente no cambia de hábito, igual va a presentar complicaciones. Tal vez abordar, respecto a la pregunta, abordarlo desde darle de manera temprana los ARA y los YECA, pues ahí está justamente la base de la detección temprana de la microalbuminuria. Si yo tengo un paciente diabético tipo 1 que lo diagnostiqué de diabetes a los 10 años, pues obviamente le haré un control de microalbuminuria a los 5 años posterior al inicio del diagnóstico. Si yo detecto la microalbuminuria, ni bien la detecte, pues inicio terapia, inicio YECA en dosis baja, los sartán en dosis baja para evitar que progrese a falla renal. Pero nosotros no vamos a poder medir que se presente o no las complicaciones, va a depender netamente de que el paciente haga el tratamiento, de que cambie los hábitos y obviamente de la respuesta del paciente. Igual cada paciente puede ustedes dar el tratamiento adecuado, pero eso no asegura una buena respuesta, va a depender de la respuesta del paciente al tratamiento. No solo para diabetes, ¿no?, sino para todas las patologías que tratan. ¿Qué más? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿No es la transformación de glucosa en glucógeno, doctor? No. Gluconeogénesis. Eso lo preguntaron de catabolismo proteico y de lipólisis, ¿no? Asumo que los demás lo entendieron. Están preguntando eso, ¿no? Gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de aminoácidos. Gluconeogénesis. No es lo mismo que glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y la glucogenólisis es la degradación del glucógeno a glucosa.
Doctor, una pregunta. Usted mencionaba que un paciente diabético no va a poder utilizar lo que es la glucosa para su producción de energía, y mencionó que en un paciente diabético primero lo que utiliza son las proteínas y después los lípidos para la producción de lo que es Básicamente energía. ese sería el orden. Entonces, no hay glucosa, funciona con proteína y después recién los lípidos.